Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Valencia Barragán, perteneciente al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo, del Instituto Politécnico Nacional, del Grupo 6MM2, de la carrera de Técnico en Máquinas con Sistemas Automatizados, y hoy voy a presentar lo que son las partículas subatómicas. Bueno, empezamos con esta frase de Max Planck, el cual dice: el descubrimiento científico y el conocimiento se han logrado solo por aquellos que han ido en pos de estos sin ningún fin práctico a la vista. Y bueno, iniciamos esto con lo que ¿qué es una partícula? Y bueno, una partícula es una unidad de energía o materia principal, una unidad natural, que quiere decir que, bueno, la mayoría de las cosas, o en general todo el universo, se van a constituir de partículas, ya sean partículas de materia o partículas de energía. Y bueno, estas partículas tienen una característica como es la masa, que es la cantidad de materia, o el spin, que es el giro que éstas tienen. Y bueno, con esas partículas podemos entender las reacciones que suceden en nuestro mundo a gran escala. Estas se clasifican en dos principales tipos: las partículas elementales y las partículas compuestas. Y bueno, para entender las partículas, vamos a empezar con las fuerzas fundamentales de la física, las cuales son la gravedad, que es la atracción entre la materia, entre materia, el electromagnetismo, que a diferencia de la gravedad va a definir ciertos polos, positivo y negativo, la fuerza nuclear fuerte, el que va a mantener a los átomos, por así decirlo, pegados, y que va a ser la que a partir de partículas naturales se pueden formar partículas compuestas. Y la fuerza nuclear débil, que ocurre principalmente cuando se hace una fisión atómica, y esto es por radioactividad. Y bueno, dentro de las partículas de la materia que vamos a ver, vamos a destacar dos principales partículas: los fermiones, que van a ser dirigidos por el principio de Fermi-Dirac, y los bosones, que van a ser, por así decirlo, caracterizados por los principios de Bose y de Einstein. Y bueno, hay una tabla de la mayoría de las partículas, o las partículas que hasta la fecha se conocen. Em, Obviamente estas partículas también con su carga, con su antipartícula, con su carga positiva. Ahora, vamos a empezar con lo que son los fermiones. Estas partículas tienen un sentido de giro, su spin es semicompleto o incompleto, además de contener masa y constituir toda la materia que conocemos. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que los fermiones van a ser principalmente los que van a tener masa, los que van a dar origen a todas las cosas en el universo. Sigue en el principio de Fermi-Dirac, el cual nos dice que a partir del postulado de Max Planck de la teoría cuántica, un cuanto es la energía básica que contiene una partícula. Y bueno, estas partículas van a tener unidades de energía muy mínimas, muy pocas, ¿vale? Entonces, y además que están sujetas al principio de exclusión de Pauli, el cual nos dice que dos partículas no pueden coexistir dentro del mismo espacio. Es por eso que, por ejemplo, en los átomos, ningún electrón va a tener la misma configuración o electrónica que otro electrón, porque no pueden estar dentro del mismo espacio. Y bueno, ejemplos de estos son el quark, el cual, si dos quarks hacia arriba y un quark hacia abajo se juntaran, van a conformar un protón. Y por el contrario, si dos quarks hacia abajo y un quark hacia arriba se juntaran, van a originar a un neutrón. Otro ejemplo del quark son los hadrones. Y bueno, otras partículas de fermiones, es decir, que tienen masa, son los leptones, que son muchísimo más pequeñas que los quarks y principalmente van a tener una carga negativa. Un ejemplo de estas partículas pues son los electrones. Y es curioso que los protones, neutrones y electrones, que son la base para los átomos, van a ser los tres fermiones, y los tres van a tener una cierta masa. Y bueno, además de esto vamos a tener a los bosones. Los bosones son partículas subatómicas que interactúan con la energía de las demás partículas y que se encargan de transmitir y hacer interactuar a todas las partículas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo ya tengo partículas de masa, las interacciones que van a surgir entre estas partículas me van a originar bosones. Y que de hecho, si una partícula de un fermión, es decir, una partícula de masa,
se acelerara a tal grado que tiene, por ejemplo, la luz, se acelerara a una cantidad muy grande. Aquí es como si echáramos una boleda al aire. Hay una cierta probabilidad de que esta partícula no le pase nada o de que se convierta en un bosón. ¿Por qué? Porque al acelerar una cierta partícula con masa, pues esta partícula va a adquirir otras propiedades y se va a convertir en energía pura. Esto pues con la teoría de la relatividad de Einstein, de E igual a mc al cuadrado. Y bueno, estas partículas, los bosones, ejemplos de estos son los fotones, que son principalmente las interactuadas en la luz, que es cuando dos partículas principalmente generan calor y este calor se va a despedir en forma de luz, que son los fotones. Los gluones, que van a ser las interacciones entre los átomos, es decir, la fuerza nuclear fuerte, lo que los va a mantener pegados. Los bosones W y Z, que van a ser los causantes de la radiactividad o lo que se va a originar con la radioactividad, y el bosón de Higgs, que esto es principalmente originado por el campo de Higgs, que es un tema también muy importante porque se le considera también la partícula ángel, que va a dar origen a las demás partículas. Y bueno, otros ejemplos de partículas son los neutrinos y los mesones. Los neutrinos son partículas derivadas de la radiación beta al bombardear una superficie. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tuviera el berilio, al ser bombardeado con rayos beta, este pierde un nivel atómico y el berilio se va a convertir en litio, un elemento más ligero, y lo que va a soltar van a ser em, radiaciones beta, liberando así neutrinos. Y los mesones son las constantes cosmológicas sobrantes que se captan a través de telescopios y se entienden como los residuos espaciales que salen del mismo universo. Y bueno, esto es todo lo que vamos a ver hoy. Aquí están algunas referencias de donde saqué todo. Y pues no me queda más que agradecerles por esto. Muchas gracias y que tengan una linda tarde.